Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a esta lección de la semana 13 del curso de estructuras de acero. Vamos a empezar a estudiar un nuevo tema que sería sobre el diseño de uniones. Antes sí quisiera presentarles de primera entrada lo que sería su segundo proyecto. Entonces voy a compartir para explicar lo que es el proyecto, mejor dicho. Su segundo proyecto va a consistir en el diseño de un marco de acero, según el Código Sísmico de Costa Rica. Su objetivo es diseñar un marco de acero siguiendo los lineamientos del Código Sísmico de Costa Rica. El marco tiene esta forma, es un marco de 5 niveles, con un solo marco. Vamos a diseñar este marco en el plano. Este marco tiene 5 niveles, todos de la misma altura, 4, 4, 4, 4, el primer nivel de 450. Y las luces, de igual manera, las tres primeras de izquierda a derecha, de 760, 760, 760 y 850 metros de claro o de luz de las vigas. Perdón. Este marco es parte de un edificio real de oficinas. Entonces, todos los niveles sirven para oficinas. En esta parte que abarca solo 2 niveles, sobre el techo, digámosle así, a nivel de techo, lo que tenemos es una azotea, ¿no? Es una azotea acá. Y en el último nivel, en el quinto piso, ahí sí tenemos una estructura liviana de techo. Entonces, ustedes tendrán que analizar este marco bajo los siguientes criterios. Bueno, es un edificio de oficinas, lo vamos a ubicar en una zona de alta sismicidad, la más alta que tenga el código sísmico. Como es de oficinas, en los espacios interiores vamos a suponer que son abiertos. Ciertamente tienen paredes livianas que se pueden mover en el tiempo y espacialmente. Como dije, arriba, en la cúspide, hay una cubierta metálica a base de armaduras y en los marcos o los claros, mejor dicho, y más a la derecha, ahí el último nivel es una terraza o una azotea. Suponemos que es un suelo tipo 3. Van a hacer lo siguiente. Van a diseñar solo este marco principal o central. Supongan que su edificio es de varios de estos marcos iguales, pero van a diseñar el central y ellos están separados 6 metros. Entonces van a determinar la carga muerta, determinar cuáles son los componentes de la carga muerta, la carga viva y la carga de sismo, según el método estático. Y van a diseñar solamente las vigas y las columnas incluyendo los efectos de segundo orden que estudiamos la semana pasada. ¿Ok? Y siguiendo los lineamientos del capítulo 10 del Código Sísmico de Costa Rica. Ok, yo les solicito que hagan un análisis estructural usando el SAP 2000. Van a tener que hacer una estimación de las dimensiones de los elementos, vigas, columnas, para lo que les pido que investiguen un poquillo cuáles podrían ser esos criterios, a que le pregunten a algún ingeniero para determinar los tamaños iniciales de vigas y columnas. Entonces, vamos en el diseño de estos marcos, y sobre todo ya cuando son más altos, el control de desplazamientos es quizás el parámetro más importante, y sobre todo en el diseño sismo resistente. Entonces, van a controlar los desplazamientos de este marco según lo que dicta el Código Sísmico de Costa Rica.
Generalmente, los marcos así, solo vigas y columnas, no cumplen, sobre todo cuando son altos. Y entonces nos vemos obligados a proporcionar algún tipo de soporte lateral, ya sea a través de muros, que pueden ser de concreto, de mismo acero, o a través de sistemas de abriscamiento. Entonces, en realidad van a estudiar dos, dos marcos. Este originalmente, y después van a definir un sistema de abriostres de los que están en el código sísmico para hacer ya el diseño definitivo del marco. Entonces, en realidad son como dos análisis, ¿no? Una de un marco que se llama OMF, eh, marco ordinario que se llamaría en el código sísmico, y un marco abriostrado, ¿no? Y los abriostres lo deben suponer ustedes, los deben ubicar ustedes en el edificio. La idea de estos abriostres es disminuir los desplazamientos y por lo tanto, entonces, cumplir con los límites del Código Sísmico de Costa Rica. Eso es básicamente lo que sería el proyecto que deben entregar en semana 17, la penúltima. Ok, ¿qué les parece? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una duda. Sí, diga. Digamos, tenemos que diseñar el marco central y esos 6 metros que dicen ahí arriba es hacia adentro y fuera de la pantalla, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Y cuántos, o sea, cuántos otros marcos hay como para No, calcular el área? no se preocupe, trabájelo por marcos, por solo este marco, no se preocupe y no se enrede. Esos 6 metros es para nada más, es para decirle, bueno, considera área tributaria 6 metros. Ok, Ok, entonces no se complica con eso, no quiero modelos en 3 dimensiones del edificio, sino solo en 2 dimensiones de ese marco. Ok, entonces consideren esos 6 metros como área tributaria para determinar la carga viva, la carga muerta, etcétera. Y el peso del edificio también. ¿De acuerdo? ok, profe, de Eso, acuerdo. bien. ¿Alguno? Bueno, yo sé que tal vez parece un poco obvio, ahí usted nos dice que determinamos la carga sísmica según el método estático, Sí. pero yo, o sea, no sé, estaba pensando que, bueno, al menos con el SAP 2001, a partir del espectro ya uno puede agarrar y determinar como más fácil eso, entonces no sé si, o fijo, tiene que ser así, con el método estático, haciendo todos los cálculos Zapata. No, a mí me gusta cuando el estudiante ve un poco más allá. Así que eh, si usted, digamos, puede hacerlo con un análisis espectral, por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Introducir el, ¿cómo se llama? El espectro directamente. A mí lo que me interesaría ahí es que, entonces, si lo va a usar, haga una pequeña explicación de cómo se hace eso en el SAP, ¿ya? Ok, Sí, porque es relativamente sencillo, ¿no? Pero hay que ajá, saber. Ya, ok, está bien. y a mí lo que me interesa es que sepan, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. ¿Verdad? De hecho, podrían hacerlo y compararlo con una estimación del método estático, a ver qué diferencias se encuentran. Sería interesante. Ok. Ok, está bien. Y profe, lo que estaba diciendo usted de que para la otra semana, semana 14, hacemos una revisión, sería como, no sé, tal vez revisar el marco ordinario, tal vez ya de una vez pensando ¿A dónde decía más esto? avanzado. Ajá. ¿A dónde? No, que usted dijo que en semana 14 íbamos a hacer como una revisión de qué tal íbamos en el proyecto. Eso es como tal cual, vamos a revisar aunque se haya avanzado en estos aspectos o simplemente ver cómo está cómo va cada grupo. Eso fue lo que dice en el TEC digital, creo. O de dónde estás leyendo. No, es que ahorita usted lo mencionó, que en el semana 14 íbamos a hacer una revisión rápida del proyecto, entonces por eso era que le... Ah,
Bueno, en realidad no me acuerdo que nadie lo haya dicho. Me Pero parece no, haberlo escuchado, si sí, no, mi no se mente me engañó, preocupe. entonces. Porque, no, porque efectivamente creo que en las instrucciones para esta semana no hay entregables, no, Ujú. no hay así una tarea del tema, ¿verdad? Entonces, creo que venimos atrasados con una tarea de flexocompresión. Pero bueno, la idea mía era no dejarle una tarea sobre el tema hoy, sino que aprovecharan esta semana para ya empezar a trabajar con el proyecto. Y Ah, ok. entonces yo les dije que la semana entrante íbamos a hacer una revisión del avance, ¿verdad? Pero es una Ujú. revisión más que todo así oral, ya, de que me cuenten un poquito. Y una última duda, profe. Sí, Para señor. esto igual usted esperaría que le detallemos, digamos, los planos ya estructurales, así del bicho, como decir, con todos los detallitos bien bonitos. Sí, En realidad, bueno, ya están hechos los grupos, ¿no? Y lo sí. que les estoy pidiendo yo, bueno, ustedes mismos, al igual que el primer proyecto, se van a calificar, ¿ok? Con la misma rúbrica. Y yo voy a calificar la parte del informe. Entonces, básicamente lo que les estoy pidiendo es, eh, bueno, el trabajo en equipo, lo que ustedes se califican un 20% y el diseño o el informe un 80%. Y lo que les estoy pidiendo es una memoria de cálculo, ¿no? Ujú. El proyecto y unos planos o esquema del marco. En realidad son esquemas, y como solo van a diseñar vigas y columnas, entonces sería un esquemita de esos elementos finales, bien, bien bonito. Ok, sí, por eso le decía, porque como vamos a trabajarlo como en solo 2D, entonces ya Sí, va a ser algo más sí, ya sencillo, es algo más, comillas, los planos. más sencillito, no, no tan detallado, entonces. Ok, está Eso bien. por una cuestión Eso sería por mi de parte. tiempo. Gracias. Bien, está claro entonces su proyecto. Ahí en el TEC Digital lo pueden eh, bajar este documento. Bien, vamos a hacer una actividad en grupos relativa al proyecto. Lo que pasa que ya los proyectos están hechos, ¿cierto? Y necesito permitir que los estudiantes, bueno, nunca he usado esta opción. Ya los grupos están, ¿verdad? Profe, Buena teoría, sí, profe. yo faltaba, pero más o menos ahí estaba hablando con un grupo, entonces ocupaba como la respuesta de ellos, pero si no, digamos, de momento ahorita no tengo. Ok, entonces la única condición es que, ¿cómo se llama? No sean mayores a 5, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy Sí, a asignar y me ayudan a hacerlo rápido los grupos para ahorita hacer la actividad. Voy a asignar manualmente, crear. Profe, pero si usted quiere, ahí, bueno, al menos el profe Ángel lo que hace es que deja la opción de que uno se vaya uniendo a las salas según los grupos que somos. Y así tal vez. Sí, estaba viendo esa opción, pero en realidad yo nunca la he usado. Eh, entonces voy bueno, en realidad no son muchos. Voy a hacerlo yo. Hay una sala, dos salas, tres, cuatro, eh, una quinta sala. Entonces, vamos a ver. Eh, en la sala 1 voy a poner a Alan Camacho. ¿Y cuál es su grupo, Alan? Profe, David Gutiérrez, Suave, suave. Ya me estoy enredando. ¿Cómo agrego más? Vamos a ver. Ahí está. Ok, perdón, ¿quién me dijo? Alan Camacho.
Sí, David Gutiérrez, David Gutiérrez, Jocelyn Rojas ¿dónde está Jocelyn? Ajá, y Kendall, no sé su apellido, Rojas. Rojas, creo que sí. Ok, listo. Ah, no, Kendall Rojas no, el otro. El otro Kendall, bueno, no, Creo que no está. sí, bien. Ese sería el grupo, la Ah, fila 1. bueno, si no me equivoco, profe, nosotros éramos el grupo con que Fabián estaba hablando. Ok, ahora lo metemos al final. La Ok. sala 2, Andrea, anda por ahí. Sí, profe, aquí ando. Ok, lo voy a poner en la sala 2. ¿Y quién es su grupo, Andrea? Ya le digo los nombres. Sé que es Josafat Payas, Espérame. Ajá, Josafat Payas, Manrique Jiménez, Derek Manrique. Jiménez, Espérate, muy rápido. Ok, llevo a Andrea, llevo a Yosa, Fat, a Manrique Ajá. Jiménez, Derek Jiménez Dere Jiménez, y Joe Leiva. Joe Alexis, ¿es verdad? Ajá, Ok, Joe Alexis Leiva. ahí están, ya está lleno ese grupo. Sala 3, David, Daniel, anda Daniel por ahí. Profe, ¿me escucha? Sí, Profe, es que era que mis tres compañeros están en el CONEIC, que son José, Lorenzo y Christopher. ok, Entonces, sería yo solo. bueno, ahí te voy a mandar solo. Ok. La sala 4 me queda Fabián Vázquez. Profe, disculpe, yo sí estoy, es que hoy no pude ir al Congreso, entonces yo sí estoy con Daniel. ¿Quién es? José, Ok, Oviedo. Ahorita lo meto entonces. no soy Oviedo, es Fernández. No. Fabián Vázquez. ¿Quién es su grupo, Fabián? Profe, yo era el que no tenía grupo y el que Alan le dijo a Ahorita Alan lo Camacho. meto. Gabriel. El grupo de Gabriel. No es Gabriel. O el grupo de Walter. No sé. Profe, aquí estoy, sorry. Estaba Ok. abriendo la puerta. Don't worry. Gabriel. Yo estoy con Walter, estoy con Kendall Rojas, estoy con Sebastián Navarro y José Aviedo. Ok, 4. Y ahí están. Entonces me quedan ahora. Vamos a ver a quién ha asignado. Fabián, ¿dónde me dijo? Profe, creo que era en el grupo de Alan Camacho. El primero. Sí, creo que sí. Sí, ahí está Alan Camacho. Entonces, Fabián Vázquez va para ahí. Y me queda nada más el iPhone de José Andrés. Sí, profe, yo voy con Daniel Mata. Ok, Daniel era el grupo 3, entonces. Perfecto. Ok. Entonces, vean, lo que vamos a hacer es un trabajito de organización del grupo. Entiendo que no todo el mundo está, pero por lo menos las partes que sí se podrían hacer. Les voy a subir un documento que se llama Pacto de Grupo. En este documento aunque ya se conocen, ¿ok? Se trata de lo siguiente. Bueno, el nombre de los integrantes, yo los tengo, pero me van a colocar la residencia, el lugar y alguna cosilla bonita de cada uno de los miembros. No sé, me gusta ir al cine, deportes, hobbies, algo así. ¿De acuerdo? Van a definir un nombre al grupo, constructora Rojas, no sé. Van a tratar de definir, por lo menos ponerse de acuerdo en algún día de reunión y qué medios van a utilizar para las reuniones. Van a definir qué van a usar para comunicarse, si WhatsApp, si el correo, etcétera. Van a tratar de definir algunos roles, aunque sea quizás un poco prematuro,
sobre todo para los que no están completos los grupos. Un coordinador y definir algunos roles, y van a definir por lo menos dos normas de comportamiento que debe cumplir el grupo. ¿Ok? Esta propuesta me la entregan ahora o la vamos a ver entre todos y van a tener ¿qué? 15 minutos para realizarla, ¿les parece? Que se los voy a poner aquí en el chat del documento. Acá, ahí lo estoy subiendo. Dice que... voy porque me dio un error. Ok, ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces, ya lo tienen. Entonces voy a iniciar las salas y faltan 25 para las 2, faltando 10 para las 2 volvemos con una pequeña presentación rápida de este trabajo de los grupos. Voy a abrir todas las salas. De casualidad, ¿no tendrás lentes de... Bueno, ya están todos los que tenemos que estar. Continuemos entonces. Bien. Alam, ¿qué nombre le pusieron al grupo? Profe, somos Constructora Los Albañiles. Constructora Los Albañiles. Sí. Bueno, está bien. Perfecto. Alam, Pura vida. un poco contradictorio el nombre, pero bueno, está curioso. Dos normas que se definieron. Profe, conectarnos a las reuniones, ser puntual y Ah, elaborar los trabajos que se nos asignan a cada uno perfecto. responsablemente. Bueno, eso es un pacto de caballeros, ¿verdad? Entonces hay que cumplir con esas dos normas que ustedes mismos están definiendo. Andrea, nombre. Los Bob Bob el constructor. ¿Cómo? Bob el constructor. Ah, vos es una faula, ¿verdad? Bien, Andrea, ¿y dos normas? Informar que haya una situación o un imprevisto al cumplir con las responsabilidades que tenga el compañero Perfecto. y cumplir con los plazos de entrega que se propongan. Dos puntos muy importantes, ¿no? Cumplir con nuestro trabajo, ¿no? En tiempo y no solo en tiempo, sino también en calidad, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el ingeniero debe presentar buenos números, o sea, el número correcto que es, y lo debe presentar a tiempo, ¿verdad? Bien, Andrea, gracias. Daniel M., Daniel Mata, José Andrés. Profe, nosotros nos pusimos Constructora Jiménez y Asociados y dos normas es la comunicación activa entre los participantes del grupo y el cumplimiento de las tareas asignadas. Perfecto. ¿Y cómo se van a comunicar, Daniel? Di, Adelante. Dale, Daniel. Para cosas rápidas, WhatsApp, y ya cuando nos tenemos que reunir por Zoom o por Discord. Ujú. Ese último no lo conozco, pero bueno. Bien, ¿y el grupo de Gabriel? Buenas, profe, nos vamos a llamar Constructora y Constructora Los Pollos Hermanos. ¿Los qué? Pollos Hermanos. Pollos. Pollos Hermanos, sí, sí. Está bien. Gracioso. Y Sí. normas de funcionamiento,
y reunirnos mínimo una vez a la semana y tener las responsabilidades individuales hechas como por lo menos 2 días antes de la entrega para reunirse bien y aclarar las dudas. Bueno, lo de los 2 días antes va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, ustedes ahí no digo que no lo tengan el trabajo, pero 2 días antes, bueno, ustedes ahí van negociando esas cosas. ¿Y qué días pusieron para reunirse? ¿Establecieron No, alguno? no, profe, digamos, los 2 días antes es como para ver si, como para revisión, Sí, de cómo vamos. no, perfecto, perfecto. Ahí se van acomodando. Lo importante es que los grupos están definiendo por lo menos dos normas importantísimas para el buen accionar del grupo, ¿no? Y entonces es un compromiso, un pacto de los miembros del grupo el hacerlas cumplir. Y eso es parte del trabajo en equipo, ¿no? Del trabajo colaborativo, ¿no? Que en nuestra profesión es muy importante hoy en día. Antes los proyectos que hacían un solo ingeniero prácticamente, ¿verdad? O un grupo de ingenieros que trabajaban en una misma oficina. Era muy fácil hacer estas cosas entonces. Pero hoy en día los proyectos de ingeniería requieren una cantidad grande de diferentes profesionales, ya no solo ingenieros, tendrán que lidiar con ingenieros en seguridad, ingenieros en mantenimiento, posiblemente ambientalistas, posiblemente con sociólogos, hasta los arqueólogos, ¿no? Si son sobre todo cafeteras. Entonces, habrá que saber cómo, cómo lidiar con estos grupos, ¿no? De trabajo. Y una de las premisas básicas es precisamente definir algunas reglas o normas del comportamiento del grupo para así sacar adelante el proyecto. Bien, gracias por las contribuciones. Eh, la semana pasada les dejé una asignación de un material de lectura. No sé si hay alguna duda al respecto sobre el material de soldaduras. ¿Pudieron revisarlo? Profe, yo tenía una duda, Ujú, pero era con la parte del cuestionario 2 ujú. que yo estaba intentando hacer la pregunta 2 la que dice cuál sería la resistencia de una soldadura de 7/16 si su resistencia es de 1.59 kips por pulgada, pero no logré hacerlo. ¿Cuál sería la? La resistencia de una soldadura de 7/16 si su resistencia es igual a 1.59. Ah, eh, eh, a- ahora no le voy a contestar de ahorita. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de eso y creo que ahí se le puede aclarar la duda. Si no se le aclara, por favor, me la vuelve a recordar. ¿De acuerdo? Está bien, profe, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? No, no hay más. Entonces, hace día no lo hacemos. Vamos a jugar con Cajú, entonces. Igual, 2 puntos de la nota, porque hace día no otorgamos notas tampoco, puntos. Entonces, vamos a hacer un pequeño quiz, juego en Kahoot. Ustedes ya saben cómo es. Entonces, eh, y por 2 puntos de la nota sobre el material asignado la vez pasada. Ok, No, perdón, una cosa, ¿dónde fue que dijo que le subíamos lo del pacto de grupo? Nada más era que se lo decíamos ahorita aquí. No, no, más bien no lo dije. Muchas gracias por recordarme. Me lo pueden subir ahí al grupo al WhatsApp. ¿Eh? Ok. Sí, sí, por favor. Ok, voy a empezar con el Kahoot. Y el Kahoot Quiz 2, modo clásico, ¿sí? Get ready to join. Ok, entonces voy. Ok.
Un momento. Ok, ahí lo están viendo. ¿Sí lo ven? Y lo vemos, profe. Sí, entonces es 119, 30, 47, es 97. Es el fin del juego. Tengo a Fabián, a Daniel. ¿Ustedes oyen el sonido de la música de Cajú? No, no se escucha. No, ok. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Hay 8. Falta. Renacuá. Cabo. Falta gente. Falta gente. Falta gente, pero en suficiente tiempo vamos a... Por favor. 2, 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bueno, para la primera, entonces, 2 contestan la azul, las uniones plásticas, las uniones soldadas son plásticas. 1, ninguna de las anteriores. Y 9, que las uniones soldadas son más rígidas. Creo que creo no, esa es la respuesta acertada. Entonces, el marcador estaríamos con David Gutiérrez, creo. En el primer lugar, Fabián, le sigue, y Manrique. Seguimos. Next. La garganta y una soldadura se define como W. Ahí desaparece W, es el tamaño de la soldadura. Bien. 3 indican que 2W. 9, que es el coseno de W del tamaño del lado. Y una persona, que es el espesor de la placa. La respuesta correcta es que la garganta es .707 por el lado o tamaño de la soldadura. Y el marcador, entonces ahora don Fabián pasa al primero, José Andrés sube al segundo y Manrique creo que se mantiene en el tercer lugar. Next. Son 7 preguntas.
la resistencia de un electrodo. Bien, es correcto. La resistencia de un electrodo, al igual que en el acero, que hablamos de acero a 36, y entonces sabemos que 36.000 libras por pulgada cuadrada es la resistencia, al igual que los electrodos, la barquita con que se solda nos indica la resistencia de ese electrodo, en este caso 80 kilolibras por pulgada cuadrada. Next. Vamos a ver. Fabián creo que mantiene el primer lugar, ¿no? David Gutiérrez sube al segundo con 2.625 y Manrique 2.564. Next. El símbolo siguiente representa. Bueno, sí, en la documentación estaba parte de la simbología que se usa en soldaduras. Básicamente es una flecha dirigida al punto, al lugar donde se tiene que hacer esa soldadura. Es una flecha, siempre una parte, ¿verdad?, horizontal o puede ser vertical y una flecha inclinada, indicando el lugar donde se va a hacer la soldadura. Tiene un triangulito arriba de la flecha para indicar que es una soldadura de filete. Y en el lado izquierdo de ese símbolo colocamos el tamaño de la soldadura. Ese tamaño es lo que tiene que garantizarnos el soldador de hacer, de proporcionarnos el tamaño de la soldadura. Y a la derecha se coloca el lado el largo de la soldadura. En este caso, 3 pulgadas. Pues son cordones ya se me olvidó el tamaño, por 3 pulgadas de largo. Y generalmente, dependiendo mucho del diseño, de las necesidades, de los requerimientos, se colocan de manera intermitente. El otro símbolo es que se coloquen pedacitos de soldadura de 3 pulgadas de largo a cada 8 pulgadas, centro a centro, básicamente. Entonces, la mayoría, 7, colocaron que era la soldadura de 1/4 de 3 pulgadas de largo a cada 8 pulgadas. Next. Fabián, el primer lugar, Manrique el segundo y Gabo sube al tercer lugar. Next. Si las fuerzas de una soldadura son de 8 y 15 kilopounds, ¿cuál es la fuerza? Tienes que calcular rápido algo. En general, en las soldaduras, por la complejidad de las fuerzas que llegan a una soldadura en todas direcciones, por decirlo algo así, la clave es, o la forma de diseñarlas utilizando la fuerza resultante, calcular la resultante de todas las fuerzas que llegan a la soldadura o que tiene que soportar la soldadura. Entonces, en este caso, si calculan la resultante, 8 al cuadrado más 15 al cuadrado, y la raíz de eso debe dar 17 kilopounds. Y esa sería la fuerza que hay que utilizar para el diseño de esa soldadura. Next. David Gutiérrez sube al primer lugar, Fabián al segundo y Manrique en el tercer lugar. Next. El tamaño máximo de la soldadura para una placa de un espesor de 1/4 .
Bien, generalmente uno en soldaduras trabaja con tamaños máximos o tamaños mínimos. Eso el ingeniero lo decide cuándo usar, o valores intermedios. Pero en general trabaja uno con los tamaños máximos o mínimos. Y hay unas tablas para, dependiendo del espesor de las partes a soldar, para establecer ese tamaño de la soldadura. En este caso, para placas de 1/4 de pulgada o menores, el tamaño es de 1/4 de pulgada, o el espesor de la placa, en este caso. Ya, sería entonces la respuesta 1/4 de pulgada, igual al espesor de la placa, en este caso. Next. David, vamos a ver, se mantiene en el primer lugar. Fabián en el segundo y Gabo pasa al tercer lugar. Creo que esta es la última pregunta. Next. El tamaño mínimo de una soldadura para una placa de un espesor de 1 pulgada es de... Bueno, ese valor del tamaño mínimo se obtiene de una tabla. Cuando las placas a soldar, los elementos a soldar son mayores de 3/4 de pulgada, en este caso 1 pulgada, lo que pide el código de soldadura mínima que uno puede poner es de 5/16. Entonces, para placas mayores a 3/4 de pulgada, el tamaño mínimo que pide el código es de 5/16. Aquí viene entonces la parte bonita. Next. En el tercer lugar estaría David H. Y el primer lugar le corresponde a Juan Fabián Vázquez. Para su punto de generación, Fabián. De uniones soldadas en primera instancia. Después veremos algunos casos de uniones atornilladas, posiblemente la otra semana. Pero dentro de las uniones soldadas vamos a hablar de soldaduras de filete. Soldaduras de filete. Entonces, digamos, son estas soldaduras que en el caso de unir dos placas, ¿no? Como la que trato de dibujar, ¿no? Pongamos que tenemos una fuerza aquí P y una fuerza aquí P, P última, carga última, trabajamos nosotros. Entonces la soldadura de filete no es más que agregar un poco de acero. La soldadura es acero de alta resistencia, ¿no? Ya que generalmente nosotros trabajamos con aceros A36, F1050, y las soldaduras, digamos, se usan mucho electrodos E60, y entonces la resistencia de él es 60.000 o 60 kilolibras por pulgada cuadrada, casi que el doble del acero, o electrodos E70 con 70.000 libras por pulgada cuadrada, incluso electrodos E80. Esos son los electrodos más usados en la construcción normal. Generalmente el electrodo E60 se usa en obras, digámoslo, livianas, ¿no? En estructuras livianas. Y la E70, E80 se usa ya más en edificios, ¿no? Aquí lo que quiero mencionar, lo importante es que el electrodo, el acero que estamos agregando acá, ¿no? Entonces tiene una resistencia mucho mayor que el mismo acero que usamos para los elementos, ¿no? Eso tiene sus consecuencias, porque entre más resistencia tenga el acero, es más frágil, más quebradizo, ¿no? Entonces, nosotros en el país usamos mucho las soldaduras por la facilidad, pero en condiciones sísmicas, ese material más frágil, la soldadura más frágil, puede traernos algunos problemas, ¿no? De hecho, en condiciones sísmicas es mucho mejor usar uniones atornilladas, que nos permiten esa
digamos, esa ductilidad de nuestras uniones. Dicho eso, entonces, una soldadura de filete la vamos a denominar por su tamaño, ¿no? El W. Esto es lo que nosotros le decimos al soldador que ponga de soldadura. Y vamos a suponer que esa soldadura es simétrica, tanto vertical como horizontal, que es el mismo tamaño, ¿no? ¿Ok? Entonces, W es el tamaño de la soldadura, lo que nosotros le decimos al soldador que nos proporcione. Se define la garganta como el plano inclinado, desde la raíz de la soldadura, este punto, hasta la mediatriz de esta diagonal. Esto es lo que denominamos la garganta, ¿no? La garganta de la soldadura. Y como es un triángulo rectángulo, entonces esta garganta será .707 por el W, que es lo mismo que poner, solo que se acostumbra a poner así como si fuera un espía, 707, ¿no? En lugar de poner coseno de 45 o seno, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, esto define el tamaño de esta garganta. Y sobre esa garganta es que vamos a suponer que actúan los esfuerzos en la soldadura, ¿no? Si esta es la garganta, aquí van a actuar todas las fuerzas que existan en la soldadura. Y para estas fuerzas es que definimos las fuerzas de diseño como las resultantes de ellos, ¿no? Entonces, en general, tenemos, si esto es una de las placas, digamos que aquí está la otra placa. Bueno, ahí debieron ocultarse algunas líneas, pero no lo hice. Ok, entonces, la soldadura de filete en realidad es un cordón a lo largo de la unión, ¿no? Esta sería la soldadura. Entonces se define como el W por acá por la longitud de la soldadura. Entonces, el área de la soldadura, el área donde actúan las fuerzas, sería igual al área de la soldadura, W de Well, sería igual a la longitud de la garganta, 707, por W, este es el tamaño de la garganta, por la longitud de la soldadura, ¿no? Entonces, pongámoslo aquí, W es el lado de la soldadura. Ok, voy a poner sol nada más. Y L será la longitud de la soldadura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diseñar la soldadura, entonces estamos hablando de definir o de dar proporciones tanto al W, bueno, definir qué tamaño le vamos a dar y qué longitud le vamos a dar a esa soldadura. Prácticamente que este es el problema a resolver en el diseño de las soldaduras. Definir su tamaño y definir su longitud, ¿no? Ok, entonces, generalmente uno fija, digamos, en el diseño o fija W basado en el tamaño máximo, en el tamaño mínimo de la soldadura y determina y calcula L. O fija L, ¿no? Dice, voy a usar una soldadura de 20 pulgadas de longitud y calcula W. Esa es la forma, digamos, de diseñar soldaduras. No encuentra uno ecuaciones como para relacionar estas dos y calcular esas dos variables. No, fija el tamaño y calcula la longitud. O fija la longitud, mucho determinado por las propiedades geométricas, digamos, de la unión. Y entonces fija L y calcula el W, ¿no? Entonces,
con el área, si el área la multiplicamos por un esfuerzo, entonces tenemos la fuerza, ¿no? Que resiste una soldadura. Entonces, la resistencia de la soldadura sería igual, entonces, a coger esa área y multiplicarlo por la resistencia. Entonces, la resistencia de la soldadura sería igual al área de la soldadura, 707 W por L, por un esfuerzo, ¿no? Y el esfuerzo es la resistencia del electrodo, ¿no? Por que se reduce a un 60%, por la resistencia del electrodo, que en términos generales se pone como electrodo XX, ¿no? Y esta es la fuerza que resiste una soldadura. Para condiciones últimas, lo multiplicamos por un phi, donde en soldadura se usa phi igual a 0.75. ¿Ok? Y ya con esto, entonces podemos calcular la resistencia de una soldadura. Por ejemplo, ¿ok? Si tenemos una placa de acero, ¿no? Sometida a una fuerza de tensión, en este caso, la vamos a unir a una placa de unión, ¿no? Esto sería una placa de unión, ¿no? Esa placa de unión tiene un espesor T de 3 octavos. Y esta placa nuestra, el elemento tendría un espesor que generalmente se le llama T de 1/4 de pulgada, ¿no? Y esto, realmente estas placas de unión, estos dispositivos de unión son de acero A36, aunque el elemento en sí sea, digamos, de FY50. ¿Ok? Entonces, vamos a supongo, ok, un electrodo, supongo un electrodo E70, ¿no? Y un W, voy a definir un W de 3/16 de pulgada. Entonces yo fijo eso. Entonces el problema es qué longitud de soldadura tengo que poner. Entonces, la resistencia nominal sería el Fn nominal 707, ¿verdad? El área de la soldadura por W por L, ¿no? Por la resistencia del electrodo, llamémosle FW. Esto sería el electrodo, la resistencia del electrodo, ¿no? Y entonces sería la resistencia nominal es 707 por W, que dije 3/16 por por L. Eso es lo que intento determinar por la resistencia del electrodo, que es 0.6 por el electrodo, 70.000 libras por pulgada cuadrada. Y esto da 5.57 kilopounds. Y entonces la resistencia última es igual al phi por la resistencia nominal, y esto sería 0.75 por 5.57. Esto es igual a 4.18 kilopounds por pulgada. Ya que está L por acá todavía. En realidad esto es por L, ¿no? Y si L es igual a 1, entonces ese cordón de soldadura resiste 4.18 kilolibras por cada pulgada que yo ponga. ¿Ok? En soldaduras, en los temas de uniones, hay que revisar todas las posibles fallas que hay, no solo en la soldadura, sino que hay que revisar
los elementos, las fallas de los elementos. Entonces vamos a calcular otra falla posible, es la resistencia del metal base de las placas que vamos a hacer la unión, ¿no? En este caso, vamos a considerar la afluencia. ¿Ok? Recuerden extensión. Entonces, la afluencia era el phi, la carga última. Fn es 0.6 por Fy por el espesor. ¿De acuerdo? Y esto es 0.6 por 36, dijimos que era la placa de unión, por el espesor, que es un cuarto. Y esto me da 6.53 kilo pounds por pulgada, ¿no? Por lo tanto, de la falla de la soldadura o de la falla por fluencia del metal base, como la soldadura es menor, entonces yo concluyo que dije la soldadura, ¿no? Es la más crítica. Es la más crítica, ¿no? Y entonces, si yo supongo que esta es mi placa, bueno, ahí está el PU, ¿no? Esta es la placa de unión. Placa de unión. Parte del secreto de las soldaduras es ponerlas de manera simétrica, generalmente. Si uno pone un poquito de soldadura por acá, ¿ok? Entonces, por simetría pongamos otro poquito de soldadura acá. ¿Ok? Esto es lo que, digamos, mi representación de esa soldadura. Dijimos que estas soldaduras tienen un W de 3/16, ¿no? Entonces, si yo defino acá, si yo hago 4 pulgadas, ¿no? Entonces, eso por decir algo, ¿no? Entonces, la longitud de la soldadura sería, pues, obvio, 4 más 4, 8 pulgadas. Y entonces, la resistencia de mi soldadura, la resistencia última de mi soldadura, RUW, sería a los 4/18 que ya estimé, estos kips por pulgada, por las 8 pulgadas. Y entonces, esa soldadura resiste una carga de 30 kilopounds. Pues la máxima fuerza que yo pueda poner acá en la placa, acá el PU, lo máximo que podría poner es de 34.4. Si yo tengo una soldadura acá, más bien pongámosla así, sería una soldadura de filete de 3/16 por 4. Y lo pongo abajo también para indicar que es arriba y abajo. ¿Ya? Para indicar esa soldadura, utilizando las simbologías de la misma, digamos, si el caso anterior, si para el caso anterior se incluye una soldadura transversal de 4 pulgadas. Cuando hablamos de una soldadura transversal en una placa, digamos, sometida a tensión, PU acá, entonces yo puedo tener soldaduras longitudinales, ¿no? Este sería una soldadura, ese punto longitudinal, ¿no? Y es paralela a la línea de acción de la fuerza. Y puedo tener soldaduras, entonces, transversales. Yo tengo una soldadura transversal y una soldadura longitudinal, o dos, como era en el ejemplo anterior, ¿no? La transversal perpendicular a la línea de acción de la fuerza, ¿no? Entonces, ya calculamos
ya calculamos que la soldadura, el RW, es de 4.18 kilopounds por pulgada. Entonces, si yo tengo, digamos, la resistencia para, entonces diría, es el mismo ejemplo anterior. Teníamos 4 acá, 4 aquí arriba, y aquí estoy definiendo 4. ¿Ya? Entonces, la longitud para sería 4 más 4 más 4, aunque suene muy obvio, ¿no? Tenemos 4 por 2. 12 pulgadas de soldadura, ¿no? Y entonces, la resistencia de la soldadura sería 4.18 por 12, ¿no? Y eso da 50.1 kilopounds. ¿De acuerdo? Eso es la resistencia de todo el conjunto de soldaduras. Hay que revisar, en el caso de tener soldaduras transversales y longitudinales, entonces hay que revisar una ecuación más, dice el código, que la resistencia, entonces se reduce un 85% la resistencia de la soldadura longitudinal. Voy a ponerle un 85% de la resistencia de la soldadura longitudinal. Más se aumenta un 50% la soldadura transversal. Eso dice el código. Entonces, el que rige de estos dos será la resistencia de nuestra soldadura. En este caso sería 0.85 por 4.18, que es la resistencia por pulgada, por longitudinalmente tengo 8 pulgadas, ¿no? Más 1.5 por 4.18, la resistencia de la soldadura por pulgada por 4 pulgadas. Y esto da 53.4 kilopounds. Y según el código, en este caso rige la mayor. Entonces, la soldadura o la capacidad de mi soldadura, entonces sería de la capacidad, sería igual a 53.4 kilopounds. Esta sería la mayor fuerza que yo puedo colocar en esa soldadura. ¿Ok? Generalmente este criterio del 85% la longitudinal más 1.50 de la transversal generalmente es mayor que la resistencia básica, el cálculo anterior. Y entonces generalmente, pero ya por maña, en la práctica, uno estima nada más el primer caso, ¿verdad? Y dice, esa es la resistencia de mi soldadura, de manera conservadora, porque es un poquito más baja, más pequeña. Bien, otro caso. 3, sí, y la conexión pierde, y las cargas aplicadas son una carga muerta, llamémosle P, carga muerta, igual a 9 kilopounds. Tiene una carga viva de 18 kilopounds. Y si entonces la fuerza bueno, voy a terminar primero el enunciado, digámoslo así. Y si el tamaño de la soldadura yo lo defino como de 1/4,
Entonces, ¿cuál sería la longitud que yo necesito de esa soldadura? Ese sería el problema para electrodo E70, ¿no? Entonces, procediendo igual, tenemos que calcular la combinación de carga, ¿no? Combinación de carga. Entonces, tendríamos, ya esto lo saben, 1.2 por 9 más 1.6 por 18. Y esta carga última es de 39.6 kilopounds. Esa es la fuerza que hay que transmitir en la soldadura. Hacerlo un poquillo diferente. ¿Cuál sería la resistencia de una soldadura con W igual 1/16 de pulgada? ¿Cuánta fuerza resiste una soldadura de 1/16 y L igual una pulgada? ¿Cuál es esa resistencia, no? Entonces, la resistencia de mi soldadura, el phi EDN o RU, como quieran, sería el phi .75. Esto es phi por el área de la soldadura .707 por el W, 1/16. Esto es W por una pulgada, ¿ok? De longitud. Esto es L por la resistencia del electrodo, .60 por 70, que es el electrodo. Esta resistencia sería igual a 1.39 kilos por pulgada. ¿Ok? Esta es la resistencia. Lo voy a escribir así. Es la resistencia. Es la resistencia de una soldadura de un 16avo. ¿Ok? Y L igual 1. Esa es la resistencia, repito, que soporta una soldadura que tiene un 16avo de pulgada y una longitud de una pulgada. ¿Ok? ¿Me explico? Sí, entonces, con esto, esta resistencia de una pulgada de largo y un 16avo, en general se le pone el término de Q. Digamos, la resistencia de un 16avo por una pulgada de largo. Entonces, Q en este caso es de 1.6. Y en soldadura se trabaja mucho con esta resistencia, llamémosle unitaria, ¿no? Esto es para W un 16avo y L igual una pulgada. En general se trabaja mucho entonces con esta resistencia, llamémosle resistencia básica. ¿Ok? Resistencia básica de la soldadura, ¿no? Entonces, si, digamos, si W es 4/16, entonces, ¿cuál sería el valor de Q o la resistencia de esa soldadura? En realidad ya no Q. ¿Cuál sería la resistencia de mi soldadura? ¿Ah? Sería 4 veces más grande que la de
un 16avo, ¿no? 4 16avos es 4 veces más grande que un 16avo. Esto en muchos casos es lo que en algunos textos le llaman D, el número de 16avos, ¿no? Entonces, ya con esta resistencia básica, digamos, entonces la resistencia para la soldadura de 4 16avos sería 4 veces la que resiste la soldadura básica, 1.39. ¿Ok? Y eso da 5.58 kips por pulgada. ¿Ok? Kips por pulgada. Entonces, por ejemplo, también, haciendo un paréntesis, si por ejemplo, el tamaño de la soldadura es de 1/8 de pulgada, entonces, ¿cuánto resiste la soldadura? 1/8 es 1/8, es lo mismo que escribir 2 16avos, ¿no? ¿Ok? En términos de 16avos. Entonces, la resistencia de la soldadura sería 2. Este sería el número de 16avos, número de 16avos, ¿no? Entonces, 2 veces lo que resiste un 16avo, que sería 1.39. Y eso es, ¿cuánto es? Pues que no lo tengo. 2 por 1.39. Esto es 2.78 kips por pulgada. Entonces yo creo, ¿quién fue el que me consultó antes? Creí que despuesito le resolvía la consulta. No Yo, recuerdo. profe. Ah, Yo, David. David. Entonces, ¿cuál era tu consulta, David? Voy a Sí, poner, era con la 2, la que decía que cuál era la resistencia de una soldadura de 7 16avos si su resistencia es igual a 1.59. ok, de 7 16avos. Parece que hace falta algo en la lectura, pero creo que la intención era indicar que el Q, esta resistencia básica, era, ¿de cuánto me está leyendo, David? 1.59. 1.59. Creo que eso es electrodo 80, me parece. Habría que calcularlo. Entonces, esto sería para W igual un 16avo, ¿no? Entonces, la resistencia de la soldadura sería 7 veces lo que resista un 16avo, ¿lo ven? Acá. Por 1.59. Y esto debe dar 7 por 1.59. A mí me da 11.1 kilos por pulgada. Creo que la pregunta andaba por ahí, David. Ok, sí, listo. No sé si me entiendes. Sí. Ujú. Ok. Sí, muchas Bueno, gracias. entonces, ahí está, promesa cumplida. Entonces, paran o siguiendo con el ejemplo. Ok, entonces, nosotros teníamos una soldadura de 1/4, ¿no? Con el ejemplo se dijo que W era 1/4, ¿no? Esto yo lo definí en el problema. 1/4 es lo mismo que escribir 4 16avos, ¿no? Entonces,
Si eso es así, este sería el D, que yo llamo, el número 16avos. Entonces, la resistencia de mi soldadura sería 4 veces la que calculé anteriormente para un 16avo. Era este valor de 1.39. 1.39 es la resistencia de una soldadura que mide una longitud o que tiene una longitud de 1 pulgada y un tamaño de un 16avo. Por lo tanto, una que es 4 veces más grande, su resistencia será 4 veces más grande. 4 por 1.39 da 0.558 kilopounds por pulgada. Es por unitaria. Y si eso es así, entonces tenemos que la resistencia sería igual, entonces, a tendríamos 1.58 por 5.58, que es la resistencia de una soldadura ahora de 4W por pulgada. ¿Ok? Por L. Y dijimos, bueno, FW es la carga, ¿no? Entonces, yo tengo que, esa soldadura tenía que soportar 39.6. Esa fue la combinación de cargas por 5.L. Y ahí entonces uno despeja L, 39.6 entre 5.58 y eso me da una longitud de 7.1 pulgadas. Okay, entonces yo necesito una soldadura que tenga 7.11 pulgadas. El otro problema es entonces que yo tengo que distribuir en mi placa, ¿no? A una carga aquí de PU 39.6, entonces tengo que distribuir esos 7 pulgadas de soldadura. Podría poner un solo cordón, ¿no? Digamos, podría poner un solo cordón acá. Aquí está la línea de acción de la fuerza, los 39.6. Entonces yo puedo poner acá un cordón de 7, entonces lo redondeo a 8. ¿no? Pongamos 7. A ver, digamos, uso 8 pulgadas. Es más fácil para el operador. ¿Okay? Entonces yo puedo poner una soldadura acá de 8 pulgadas. 8 pulgadas. ¿Ok? El problema con esta soldadura es que no hay simetría. Entonces, aquí hay una fuerza, aquí hay la fuerza de la soldadura. Entonces, hay un par de fuerzas acá, ¿lo ven? Hay un momento que se genera por esa disposición de la soldadura. Entonces, debería diseñar mi soldadura para resistir ese momento. Entonces, lo que se trata es de lograr uniones más simétricas. Generalmente esto no se usa así, sino entonces uno busca disposición de soldaduras que sean simétricas. Lo más fácil sería poner acá 4 pulgadas de soldadura, 4 pulgadas de soldadura, 4 y 4 son 8, ¿ok? Y entonces aquí ya es simétrica. Entonces, aquí hay una fuerza que resiste, aquí hay otra fuerza que resiste. Entonces, esta fuerza por esta distancia es un momento, esta fuerza por esta distancia es un momento en dirección contraria. Entonces se cancelan esos momentos. Entonces mi soldadura solo trabaja a tensión. Según el código, cuando yo tengo las soldaduras así en la punta, entonces el código, yo tengo aquí una soldadura de un tamaño W y una longitud L, ¿no? Por especificación, el código dice, bueno, démosle unos filetes, unas vueltas a la soldadura acá.
como la soldadura es un proceso de calentamiento, en este punto, en esta esquina se van a ver esfuerzos residuales, ¿no? Por el simple hecho del calentamiento de la pieza. Entonces, el código pide unos filetes. Le llaman filetes, y tanto arriba como abajo, ¿no? Y le dice al diseñador, bueno, si usted quiere, ponga filetes ahí. Y esta longitud del filete que sea igual a 2 veces W. ¿Ya? Eso es por especificación, y es buena práctica para evitar precisamente concentraciones de esfuerzos en esta zona de la unión. Entonces, el código dice también, bueno, si usted quiere, póngale esos filetes con tamaños de 2W. Aquí sería, para el caso nuestro, sería 2 veces por 1/4 de pulgada, sería 2/4 de media pulgada. ¿Verdad? Sería, entonces, usted agrega aquí media pulgada, 2,5 centímetros de filete, ¿no? El código lo que dice es que si usted lo define así, si quiere, tome en cuenta estos pedacitos en la longitud de la soldadura, ¿verdad? Para efectos de la resistencia. Y si no quiere, no los considere en la longitud de la soldadura. Eso es una decisión entonces ya del ingeniero. Pero siempre es bueno colocar estos filetes, ¿no? Para evitar concentración de esfuerzos en estas zonas. ¿Preguntas? Profe, Sí, señor. y una pregunta es, la disposición de esa soldadura, usted ahí la colocó horizontalmente, pero también se podría distribuir 2 horizontales y una vertical. Ah, sí, O, uno podría poner, digamos, soldaduras transversales y longitudinales. Digamos que esa placa sea de 4 pulgadas, ¿no? Entonces uno podría poner acá una soldadura de 4 pulgadas. Entonces 4 menos 8 me quedan 2, y poner 2 pedacitos acá de 2 pulgadas. 2 acá y 2 acá. ¿Ok? Eso lo puede hacer, buscar. Y vea que esta distribución siempre es simétrica, ¿no? Entonces es permitido eso. Ahora, lo que mencioné en el ejemplo anterior es que el código pide hacer un chequeo más de estas longitudes, considerar una ecuación más, que era cuando tenemos transversales y longitudinales. Entonces, la longitudinal se rebaja un 85% y la transversal se aumenta en un 1.5%. Eso es lo que dice el código. Generalmente dije, esta ecuación es más grande. Entonces, uno podría pensarlo así, y entonces solo calcular la condición básica, que sería, digamos, lo que resiste esta sería 1.39, que es la resistencia, el Q básico, por el 4, ¿verdad? Que esto era el D, el 4/16 tenemos, por la longitud, que son 4,8. Y entonces esa resistencia de la soldadura es de 1.39 por 1.39 por 8, pues, perdón, por 8. Y esto es 11. Ay, me falta el 4. Por 4, 44.5, y esto es mayor que los 39, que esto era el PU. 39, un poquito más, 39.6. Entonces, ok. Entonces, sí, uno puede definir, el ingeniero define la disposición de su soldadura. Y este cálculo que acabamos de hacer va a ser menor que digamos, si considero
si considero que hay soldaduras, poner así, solo son transversales. Transversales. Entonces, el código me dice que la resistencia de mi soldadura sería las longitudinales, las de abajo un 85%, por la resistencia de la soldadura, 1,39 por 4, y entonces tengo longitudinalmente 2 y 2 son 4, por 4 pulgadas, más 1,50 por la resistencia de mi soldadura transversal, 1,39 por 4, este es el D por, dijimos 4 pulgadas acá, por 4, y esto me da, entonces, el W sería, si alguien lo hace también, 1,39 por 16 por 0,85. Esta parte da 18,9 más 1,5 por 1,39 por 16 por más esta resistencia, si considero eso, me da 52,3 kilopounds. Y esto de nuevo es mayor que la carga aplicada, 39,6. En realidad la resistencia de esta soldadura sería esta, 52. Generalmente, repito, uno no calcula otra ecuación, porque la otra, la básica, digamos, da siempre menor. Y entonces, si yo trabajo con esto, estoy del lado de, estoy siendo conservador, digamos así. Y aquí siempre lo resiste, ¿no? Y entonces, a pesar de que uno sabe que la resistencia es un poco mayor, eso fue lo que quería mencionarles anteriormente. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a continuar entonces con la lección. Dentro del tema de las conexiones, bueno, ahora hice unos ejemplos sencillos, por qué mentirles, sobre el diseño de soldadura, ¿eh? Por lo menos para que vean cómo es el manejo de la soldadura. Sin embargo, la parte, digamos, crítica de las uniones se presenta ya cuando ya son las uniones, digamos, de edificios, de marcos, ¿verdad? Por la complejidad de las fuerzas que hay presentes. El siguiente ejercicio, ustedes lo ven, es un marco, ¿verdad? Sencillo, de 2 pisos, de 2 claros, donde quiero que definan ustedes cómo harían estos detalles. ¿Cómo harían el detalle de una placa de apoyo? Simulando construyendo una articulación. Nosotros en el SAP suponemos que es una articulación, pero ¿cómo se hace en la realidad? Eso es un caso. Generalmente las vigas vienen en 6, 9 metros generalmente, y entonces las luces, los claros de las vigas generalmente no tienen esas dimensiones. En muchos casos hay que cortarlas, que es el menor problema, pero en otros casos los claros de nuestros edificios son más grandes, de 6 o 9 metros, por lo que tenemos que hacer empalmes entre viga y viga para lograr nuestros claros, ¿no? ¿Cómo se hace un empalme de una viga? Lo mismo pasa con las columnas. Generalmente los pisos son 3, 4 metros, ¿verdad? El otro 4, y entonces ciertamente el primer piso nos cubre una columna de esas por completo. Pero ya para el segundo, para el tercero, tenemos que unir varias columnas. ¿Cómo se hace un empalme en una columna con otra columna? ¿Verdad? Sabiendo que esta columna o que por esta columna, el SAP nos dice que hay que transmitir una carga axial, hay que transmitir un momento y hay que transmitir una fuerza cortante. No solo la fuerza de tensión del ejemplo de soldaduras que yo les di ahora, sino que tenemos que pensar en que hay que transmitir
el cortante, el momento y la carga axial. También tenemos que hacer las uniones entre las vigas y las columnas, ¿no? Generalmente las vigas le transmiten a las columnas un momento, una carga axial y un cortante. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitir esas cargas a las columnas y que lleguen al suelo, ¿no? Y ahí podríamos tener varias situaciones. Cuando la viga, digamos, le transmite momento a la columna, cuando, digamos, la viga está empotrada ahí. Pero la viga también podría estar simplemente apoyada sobre la columna. Entonces, en el caso del cortante, pues solo el cortante tenemos que transmitir. Y en el caso del momento, pues tendremos que adicionar ese momento que tenemos que transmitir. La idea es que definan cómo harían estas uniones, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5 casos. Entonces, piensen cómo harían esas uniones. ¿Cómo hacen, digamos, para hacer esta unión de empalme entre viga y viga? ¿Quién me puede decir algo? ¿Cómo la harían? ¿Cómo harían esa unión? Profe, ahí solo, de verdad, por si acaso no está compartiendo la pantalla, entonces. No, ya la quité la pantalla. Ok. Sí. ¿Cómo lo haría? Pero antes sí lo estaban viendo, ¿verdad? El marquito. El marco sí lo estaban viendo cuando estaba hablando de los empalmes. Me parece que sí, pero Ok. es que cambió un toque de ventana, entonces cuando regresé ya no estaba compartiendo. Ok, sí, no, la acaba de quitar. Espero que el marco sí lo hayan visto. Entonces, ¿cómo hacen esa unión? Para eso, yo les dejé una medio tarea en la lección pasada de travesear un programa. No sé si lo hicieron. ¿Pudieron jugar un poco con el Tinker? ¿Quién lo hizo? ¿Quién jugó con él? Nadie. Yo no lo hice, profe, pero con lo que usted nos había mostrado, creo que la jugamos. Sí, en realidad es muy sencillo de usar y muy basilónico, diría yo. Básicamente lo que tienen que hacer es una cuenta en el programa, el Tinkercad, ¿ok? Y ya con eso pueden hacerlo. Ok, yo tengo por acá como una plantilla de donde tengo, ¿están viendo? Ok, si lo ven, tengo una plantilla donde yo dibujé una columna con cualquier dimensión. En realidad no fueron muy pensadas esas dimensiones. Tengo una viga, tengo una placa grandota, ¿lo ven acá? Tengo una placa pequeñita y tengo un angular, ¿ven? Entonces, la idea sería que ustedes dibujen cómo harían esas uniones, ¿no? La idea sería que dibujen esas uniones utilizando el Tinkercad, que nos permite visualizar fácilmente el detallado de esa unión. En realidad, el Tinkercad es muy fácil de usar. Ustedes tienen aquí un montón de figuras, ¿no? Que uno puede utilizar. Uno sencillamente las arrastra y ya tiene un cono. Tiene un cono más grande, lo tiene. Si le quiere dar vuelta, le da vuelta, ¿no? Hay un montón de cosas. Puede hacer huecos y un montón de cosas. La idea sería, entonces, que ustedes tomen estos elementos míos. Si tienen que hacer otros, pues los hagan, ¿no? Y entonces que definan una de esas uniones, ¿no? Que dibujen una de esas uniones. Para eso es muy fácil porque sobre esto que yo hice,
yo se los puedo compartir a ustedes. Entonces les voy a pasar un número para que puedan, ahí ya lo copié, tengo, se lo voy a poner ahí en el chat, ese mismo el chat, acá, de el vínculo para que lleguen, ok, ahí está, estaría el vínculo de esta página que yo hice. En realidad el Tinker lo llama clases. Ahí lo tienen. Ok, perfecto. Entonces, bueno, puede ser a través de ese link que lleguen y se metan a mi página, o puede ser a través de también de un código. Ya se los voy a pasar. Déjenme un momento. No, este ya se los pasé. Era en... Tampoco es que yo sea un experto en esto. También pueden entrar por un código o por el link que yo les di. Ok, este sería el código de la clase. También se los voy a copiar. Una ventana de eso que yo hice y dibujarían el detalle de una de las uniones, ¿no? Entonces vean, quizás por tiempo, porque ya son las 3:30, no nos alcanzaría el tiempo para que ustedes dibujen y lo presenten. Entonces lo vamos a dejar para como una pequeñita tarea. Ok, entonces tomen el link, tomen este código, cualquiera de los dos, lo introducen al Tinker y de una de esas uniones, entonces van a hacer un detallado y lo presentan. Ahí lo pueden hacer un print screen, pueden bajarlo, me lo presentan el próximo viernes, ¿les parece? Listo, profe. Ok. Ahí yo estoy como en la aplicación, ahí en línea. Sí. Pero ¿cómo hacemos para guardarlo? O recordar No, cuál era en realidad nada más. en realidad eso no hay que estarlo guardando, la misma aplicación lo guarda. Tal vez lo que hay que buscar es la opción de download, bajarlo, la imagen. Ya, entonces puede ser como tenerlo ahí en el papel, digámoslo así. Bien, siendo así, entonces estaríamos terminando la lección de esta tarde, agradeciéndoles como siempre y nos veríamos de hoy en 8 para continuar con el tema de diseño de uniones. Gracias. Gracias, profe. Bueno, Gabriel. Gracias, profesor. Mucho gusto, David. Gracias, profe. Hasta luego. Mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Una pura vida.